No tienen cámaras, no tenés cámaras. Bueno, está. Bueno, vamos a escucharnos así entonces. Ustedes me escuchan bien, cualquier cosa piden para, para intervenir a través del chat, chateando. Um, ¿Cómo están manejando las otras clases también así, sin cámara, digamos? ¿No tienen solamente con audio? Cómo están con las otras clases? Ahora tampoco tenés micrófono tampoco tenés micrófono. A través del chat, ajá. Claro, si tiene micrófono, por lo menos claro, para hablar, directamente hablar directo, más allá de la cámara, ¿está? ¿Se entiende? Les pido que activen los micrófonos, así podemos intercambiar un poco mejor, ¿eh? ¿Puede ser? Si tienen los micrófonos, actívenlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tampoco tiene micrófono. ¿Qué pasa? Activa el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Tenés cámara? ¿Tenés video? Sí. Ponelo, por favor. Todo lo que tengan video, mejor así lo hacemos menos impersonal la reunión. ¿Está claro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, profe? Perfecto. ¿Qué están? Ahí se te fue el micrófono. Creo que apagaste tu micrófono, me parece. Sí, lo apagué porque está para bajar el volumen a la tele, que está muy fuerte, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Por suerte, por ahora. Bueno. ¿Antes que debes o estás normal, digamos, tenés una inscripción? No, estoy normal nomás, en inscripción bien, digamos. Ya estás en cuarto, no estás debiendo nada, ninguna correlativa. Perfecto. Está. Hola, profe, ¿me puede escuchar? ¿Cómo? ¿Me puede escuchar bien? Ahí te escucho. Ahí está, ahí pude conectar desde el celular y ahí anduvo un poco mejor. Bien, perfecto, dale. Las cámaras, si tienen celulares, por ejemplo, Belén, ¿qué internet estás usando? ¿La de la cámara o tenés de Wi-Fi, digamos, directo de la PC? No, en este caso estoy con el internet del celular porque no tengo Wi-Fi, digamos. Entonces. ¿No tenés Wi-Fi? No. No tenés Wi-Fi, no. Entonces el celular, claro, te va a comer mucha información. Y Gabriela, porque lo que no tienen cámara pueden tomar, disculpe, estoy admitiendo toda la clase ahí, pueden tomarlo a través de Droidcam, un programa que permite trabajar de manera inalámbrica entre el celular y la PC. ¿Está? Es un programita. Entonces que ustedes toman con la cámara del celular, van tomando la. Profe, yo como estoy en el interior de Chaco, por ahí suelo tener un montón de inconvenientes en el internet. Ajá. A veces se cuelga demasiado y a veces anda bien. Ahora parece que está andando bien, por lo menos. Pero hoy a la mañana. Andrea, ¿sos vos? Andrea. ¿Sí? ¿Estás con el audio apagado, Andrea? ¿Cómo te va? Dice Eduardo. Hola, profe. Eduardo, ¿Cómo le va? Tu conexión, ¿puede ser?
Sí, no, está con su correo, está en su computadora. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Cómo va? Bueno, les pido, bueno, está. A medida que vayan entrando, por favor, los que tienen cámaras, los que tienen cámaras, conectan con cámaras, puede ser. El resto deja audio en la medida de lo posible, ¿está? Todos los que tienen. ¿Qué tal? Ahí veo una cara conocida también, ya habíamos estado, ¿no? ¿Sí? Sí. No te escucho. ¿Eso te escucha? ¿Tenés el audio apagado? Sí, estaba el audio. Medios 2. Ah, medios 2, claro. Si empezaste al revés. ¿Mm? Sí. Bueno, sí, claro, ya nos conocíamos. Sí, es una de las últimas que me queda. Me falta medios 2 y semiología nada más. Ajá. Sería industria y semiología. Medios tengo que hacer la mesa. ¿Medios tenés qué? Medios tengo que hacer la mesa de examen. Ah, o sea, conmigo, medios 2 o medios 1. Claro. Medios No, 2. no, medios 2. ¿Ah? Pero te tengo que filmar, cursaste, tenés libre, ¿qué? Claro, no, quise firmar nada más porque hice como promocional, pero no tenía la correlativa. Claro, y como no hay mesas, estoy esperando. Está bien, ¿eso se normalizó ya? No tenía idea. No, pasa que es solo las mesas que pasaron en agosto fueron solo para personas que le quedaban 2 materias y yo tengo que rendir tesina, seminario de tesina, estoy haciendo semiología e industria. Entonces ya son más de 2, claro. Y entonces no me habilitaron el turno extraordinario. Claro. Pero supongo que en diciembre ya va a estar más permitido algunas meses y a poder sacar las que me faltan. Bien. Bien. Bien, no sé si estaremos todos ya. ¿Tenés idea, Andrea, si están más o menos todos? ¿Cuánto habíamos quedado? 20. No, por el momento estamos 18, o sea, serían 16 estudiantes y era alrededor de 24 o 25. 24 o 25, ¿no? Le diría que esperemos un minuto más, si quiere arrancar. No hay problema. Porque hay algunos estudiantes que todavía se están inscribiendo, que la lista que usted me mandó se agregaron unos cuantos más y creo que hasta el 21 hay tiempo de inscribirse en la materia. Inscribirse, sí. Ajá. Bien. Así que seguramente vamos a tener algunos cambios más. Bueno. Pero somos muchos, somos cerca de 60. Más bien que son muchos, son 55 en total en la clase. No, nunca tuvimos en industria tuvimos 55, nunca. Debe ser porque se liberó la inscripción, ¿no es cierto? Las correlatividades ya no son un factor, una traba. Entonces, puede ser por eso, no sé. Pero bueno, bienvenido. A ver, los que fueron entrando recién, por favor, los que tienen cámaras, por favor, conecten sus cámaras, ¿puede ser? Los que tienen, chicos, los que tengan cámara, conecten cámaras. Todos los que tengan cámara, conecten cámaras. ¿Está? Por supuesto, si no con audio, ¿no es cierto? Pero los que tienen cámara, bien, perfecto. ¿Por qué? Porque es menos impersonal, ¿no es cierto? Ya que tenemos esta virtualidad por medios, al menos tratar de vernos, conocernos un poco visualmente, y se me ocurre es menos fría también. De hecho, yo estoy de pie hoy, suelo dar las clases más sentado, estoy de pie probando otra forma y con ustedes, y de hecho también en alguna parte me voy a sentar para ver algunos textos. Pero bueno, es tratando siempre de hacerlo más dinámica y menos tediosa estas clases por internet. Lo que hacemos en la clase, y ya estoy comenzando, es dividir, ¿no es cierto? Hemos dividido el curso en dos grupos, dos grandes grupos de más o menos 24, 25
alumnos cada gran grupo y dividir la clase, ¿no es cierto? Vamos a tener una hora y pico, una clase acá y otra hora y pico con el otro grupo. Por lo menos algunas clases, ¿no es cierto? Vamos a tratar también de hacer algunas juntas, todos, de acuerdo a la dinámica que planteemos para las clases, ¿no es cierto? Ahí donde tengamos clases en donde nos vamos a detener más ¿cómo se llama? Nos vamos a detener más en participación de ustedes, en intercambio con ustedes. Imposible sería con 50 y pico de alumnos, ¿no es cierto? O sea que ahí trabajaríamos con grupos más chicos y poder provocar estos intercambios. Bueno, me presento formalmente, yo soy, para los que no me conocen, Eugenio Montero, soy profesor adjunto de esta materia, profesor adjunto de medios 2, seguramente algunos de ustedes estarán el año que viene cursando medios 2, así que también nos volveremos a ver ahí. Soy, bueno, licenciado, especialista en docencia, soy de profesión periodista, ejerzo el periodismo de manera activa a través del diario digital Momarandú, está a mi cargo también. Tenemos como colaboradora, es decir, a cargo de los trabajos prácticos, Andrea de los Reyes, ya ella misma se presenta ahora, y va a trabajar con nosotros como escrita Gabriela Bizarro, que es una alumna que también en medios 2 y va a trabajar va a hacer un de fronteras, industria cultural en las áreas de frontera. Seguramente ustedes van a tener contacto con ella también. Por supuesto, Andrea también va a estar a cargo de algunas clases. Vamos a tratar de ver en qué medida podemos hacer algunos foros intercambiando con productores de industrias culturales o gente involucrada en alguna área que nos resulte de interés vinculada al área industria cultural. ¿Qué les pido, digamos? ¿Qué les pido a ustedes? Lo que les pido a ustedes es que hagamos que cada uno desarrolle pensamiento propio. Es decir, lo que se llama reflexión, en última instancia lo que ustedes conocen como reflexión crítica, ¿cierto? No sé qué entienda usted por reflexión crítica, si le digo yo qué es lo que entendemos desde la cátedra como reflexión crítica y pensamiento crítico, ¿cierto? Si yo les digo, por ejemplo, que me definan la industria cultural desde la perspectiva, la definición concreta, la teoría de Adorno y Horkheimer, que son los que acuñaron el término, ¿cierto? Industria cultural. ¿Ustedes qué hacen? Van al texto, leen el texto, como puedan, qué sé yo, y lo reproducen, dicen esto, ¿no es cierto? Bueno, eso es reproducción de un texto. Ahora, si yo le digo, tomen el texto de Adorno y Horkheimer, ¿no es cierto? Dialéctica del Iluminismo, lo toman, estudien, analicen ahí los elementos esenciales de ese texto y díganmelo, analícenlo, reproduzcanlo desde la perspectiva de las transformaciones que se están produciendo en este siglo, en este año en concreto, y con las transformaciones que implican las nuevas tecnologías de este momento, ¿no es cierto? Ahí ya entramos en una zona un poco diferente, de mayor complejidad, en donde son ustedes los que tienen que interpretar ese texto, traerlo a la realidad, ¿no es cierto? Polemizar con los autores, en realidad, decir qué permanece de esos textos con relación a esta realidad actual desde la perspectiva de ustedes, y seguramente tenemos una variedad de enfoques, ¿no es cierto? Es decir, de los 55 alumnos, cada uno con un enfoque, una mirada y un análisis peculiar y diferente respecto de ese mismo texto, ¿no es cierto? Ahí estamos haciendo un análisis crítico, no estamos reproduciendo, estamos haciendo un análisis crítico, ¿no es cierto? Bajo nuestras propias percepciones, paradigmas, conocimientos, etcétera, intercambios que podemos hacer y lo volcamos. Eso es pensamiento crítico, y eso es lo que vamos a juzgar en la cátedra. Digo juzgar en términos de evaluación, digamos, ¿no? Más allá de una nota más o menos, en términos de evaluación, eso es lo que estamos buscando, esa capacidad de análisis, Es decir, disculpen, entró alguien, una actitud, participación y capacidad reflexiva. Eso es básicamente lo que entiendo que los andariveles por los cuales debemos transitar.
Bueno, después algunos aspectos más formales ya los tienen, los que son promocionales, tenemos 3 exámenes parciales, un 80% de asistencia a las clases son estas que tenemos los martes, estos encuentros que hacemos, y esas son los condicionamientos y requerimientos como formales, digamos, como para aprobar la materia, más allá de esto que le decía, de este contexto de estos análisis, de esta reflexión y participación y actitud que ustedes tengan en la clase. Que desde luego vamos a trabajar con, según ustedes se van a dividir en comisiones, ahora vemos eso para seguir puntualmente los temas que vayamos planteando. Y vamos a dejar para la próxima clase trabajar con Andrea ya en concreto lo que van a ser los trabajos prácticos, sobre qué escenario van a trabajar, cuáles son de las 2 propuestas generales, grandes, más importantes de trabajos prácticos que plantea la cátedra, cuál de ustedes qué grupo va a desarrollar uno y qué grupo va a desarrollar otro. Eso lo veríamos en todo caso el martes que viene, más para tomarlo, abocarnos puntualmente a ese tema, definirlo y que empezaran a trabajar con eso. Mientras tanto, sobrevolando un poquito, de luego tenemos autores que son Dialéctica del Iluminismo con Adorno y Horkheimer, es el texto que preside, digamos, que preside la cátedra, pero vamos a trabajar por supuesto, vamos a trabajar con otros autores, vamos a internarnos en lo que autores nuevos que yo les voy a ir presentando. Vamos a trabajar con más clásicos también vinculados a la industria cultural como Canclini, como Barbero, como Salio. Vamos a trabajar sobre las industrias culturales, Getino, un texto de Getino hace un análisis de todas las industrias culturales en la Argentina. Creo que es el que mejor detalla eso. Y por supuesto vamos siempre a tratar de un anclaje, una bajada local a todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto en que nosotros empezamos a trabajar esta materia? Podemos hablar de un contexto de crisis, ¿no es cierto? Es una palabra, seguramente la escucharon repetidas veces. Pero ¿qué queremos decir en este caso un contexto de crisis, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a una crisis de tipo coyuntural, ¿no es cierto? Estamos hablando de un contexto de una crisis sistémica, una crisis de sistema, ¿no es cierto? Y una crisis que afecta al sistema en su conjunto. Cuando hablamos de sistema, no estoy hablando solamente de sistema de medios, sistema de industria cultural, estoy hablando de sistema económico, sistemas políticos, sistemas institucionales, ¿cierto? Una crisis sistémica, no de coyuntura, sino una crisis sistémica. Con lo cual algunos autores, disculpen, entra alguien, algunos autores empiezan ya están teorizando hace un tiempo con lo que definen como una crisis civilizatoria, ¿no es cierto? Es una crisis de civilización, es una crisis de la organización social, una crisis de las estructuras económicas, una crisis de las formas de representación de esas organizaciones sociales, de sus propias realidades. Es una crisis que afecta la organización social, pero también la representación de esa organización social, es decir, las instituciones políticas, las ideologías, etcétera. Es decir, hay modificaciones completas de paradigmas, ¿no es cierto?, de la manera de estar, la manera de transitar la realidad y la manera de pensar esa realidad que estamos nosotros transcurriendo. Cualquier cosa que ustedes quieran, alguna aclaración o algo que no entienden, me lo dicen sin ningún problema. Entonces, podemos hablar en esos términos de crisis, nos habilita a hablar de crisis civilizatoria, ¿no es cierto? Es decir, una crisis mucho más profunda de una coyuntura. Por ejemplo, tenemos la pandemia, ¿no? Están realmente hartos ya de escuchar este tema de la pandemia. Bueno, pero se habla mucho y se adjudica, por ejemplo, la pandemia como el causante de estos cambios profundos, y se habla de post-pandemia y qué va a venir, y elucubraciones y debates y aproximaciones al futuro, y etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, lo que tenemos que ver, mi opinión, es que la pandemia no está en la base de estos cambios, de esta modificación y de esta crisis, ¿cierto? La pandemia, y sí, efectivamente ha venido a acelerar
los tiempos, ¿no es cierto? Ha venido a dinamizar los tiempos. Por ejemplo, el área universitaria. Nosotros estamos trabajando ahora de una manera, yo he venido trabajando ya de esta manera muy esporádicamente y casi de manera experimental. De hecho, la UNE tampoco ha autorizado más de un porcentaje de clases virtuales, ¿no es cierto? Sin embargo, ya estaban las tecnologías capaces de resolvernos esta cuestión de las clases virtuales, ¿no es cierto? Ya estaban desde antes. No aparecieron con la pandemia estas tecnologías, ya estaba desde antes. Es decir, hay un retraso de las instituciones en acompañar estos cambios que ya se venían produciendo, ¿no es cierto? Tal vez estaban cambios que estaban más ocultos, cambios que no se veían tan nítidamente como ahora. Ahora ya cualquiera parece evidente que tiene que adaptarse al comercio, que tiene que adaptarse a la estructura económica, que tiene que adaptarse a los trabajos, que hay que recondicionar y recomponer trabajo, que las universidades tienen que readecuar todo su organigrama académico, su programación académica, sus planes de estudio, incluso volcarlos en función más en correspondencia con esta nueva situación y en concreto con estas tecnologías. Es decir, ¿pero dónde quiero llegar? Es decir, estos cambios ya venían produciéndose desde antes, que fueran más o menos visibles es otra cuestión. La pandemia lo que ha venido a hacer es a eyectar, a profundizar y a ponerlo visiblemente a los ojos de todo el mundo estas transformaciones. Pero lo que en realidad la base de estas transformaciones están precisamente con nuevas herramientas de producción, es decir, las nuevas tecnologías, la ciencia es en sí mismo una fuerza productiva, pero en este caso es además una nueva herramienta de producción. Internet está en la base de todo esto, Internet tiene que ver con la globalización, Internet es la base de esta transformación, lo digital, ¿no es cierto? La digitalización, perdón, está en la base de todas estas transformaciones. Y tenemos que ver a Internet y tenemos que ver a la digitalización no solamente como un factor de comunicación, como un factor de entretenimiento, de información de tipo general, sino como una fuerza productiva, ¿cierto? Ahí donde estaba la industria, la famosa revolución industrial, donde estaba la industria, donde estaba la máquina, hoy pasa a ser superada esa etapa, o superada esas máquinas, esa industria tradicional, por estas nuevas tecnologías, por estas herramientas que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con Internet, ¿no es cierto? Esto es lo que provoca, es causante de la globalización, por otra parte, como un proceso irrefrenable que aparece. ¿Y por qué aparece el proceso irrefrenable de la globalización? Porque no está sujeto a determinadas políticas ni decisiones administrativas, sino que tiene que ver con procesos de transformación productiva que tiene que ver con esto, con bases de producción, de intercambio, de organización de la sociedad de manera diferente que va provocando estas transformaciones. Entonces, un punto, es decir, cuando hablemos de Internet estamos hablando de una fuerza productiva, de una herramienta de producción, ¿no es cierto? Y si aparece una fuerza productiva nueva, como en todas otras etapas de la historia de la humanidad, cada vez que aparecieron fuerzas productivas nuevas, hubo transformaciones de carácter social, político, por supuesto económico, político, ideológico, de paradigmas, pensamientos, etcétera, etcétera. No es el motivo ahora de referirme a la historia de las transformaciones productivas. En todo caso es un tema que lo vemos más en medios 2. Pero sí señalarles esto. Cada vez que han aparecido nuevas herramientas de producción, se modifican las formas de organización social. En los sistemas económicos y sociales, los sistemas económicos sobre todo, lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta para definirlos no es lo que se produce, sino el cómo se produce. Es decir, la herramienta con la cual se están produciendo esos productos, esas mercancías, todos esos productos que van a ser consumidos, intercambiados, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez que aparece una nueva herramienta de producción, aparecen estas modificaciones. Entonces, es la base de esta transformación y de estas grandes transformaciones que estamos apenas empezando a transcurrir, tiene que ver con eso. Tiene que ver con Internet, con la digitalización, tiene que ver con las nuevas tecnologías que nos están planteando nuevos sistemas de organizaciones productivos y sociales, ¿no es cierto? ¿Y qué plantean? ¿Y por qué hablamos de crisis? ¿Y por qué hay una transformación? Hay un cambio en la forma de producir, ¿sí? Cambio en la forma de producir, ¿sí? Hay un cambio en la forma de distribuir esos productos.
Hay una forma nueva, un cambio en la manera de intercambiar esos productos y una manera diferente del consumo de esos productos, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de transformaciones y cambios en los factores de producción, de intercambio, de distribución y de consumo, ¿no es cierto? Esto es lo que provoca este revulsivo, estas transformaciones, estos cambios, esto que no sabemos también un poco para dónde ir, modificaciones de profesiones enteras, bueno, ya dijimos de paradigmas, pero de situaciones económicas concretas que nos permite hablar de crisis. Por eso dije crisis civilizatoria, que estoy explicándole la base de esta transformación, que no ocurren en todos los momentos de la historia humana, ¿no es cierto? Les toca a ustedes transitar esta etapa de profundos cambios, ¿no es cierto? Hay otras generaciones que le tocan situaciones mucho más estables. De pronto mi propia generación, antes, hasta aquí, digamos, hasta aquí, más o menos estaba dentro de un sistema de producción y una organización social y formas de representación de la vida, las instituciones, paradigmas, etcétera, más o menos constantes, ¿no es cierto? A partir de ahora empiezan esto a entrar en discusión, a entrar en duda, en zona gris, aparecen zonas oscuras, no sabemos para dónde vamos, dónde va a terminar todo esto, provoca, por supuesto, cambios desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto? Formas de organización social diferentes, de comunicarnos de manera diferente. De hecho, si nosotros continuamos a futuro con este tipo de contacto de clase, nos cambia un paradigma, pero nos cambia también socialmente, la manera de conectarnos, nos cambia psicológicamente, ¿no es cierto? No es lo mismo que estar yo con ustedes en este momento, viéndolos cara a cara, ustedes ven más integralmente los gestos, lo que hago, a dónde voy, es el famoso aquí y ahora, ¿no es cierto? Bueno, eso se pierde con esta virtualidad, ¿no es cierto? Es decir, otro tipo de comunicación. Y ese otro tipo de comunicación me cambia. No es solamente que me cambió un aspecto, digamos, de una cuestión unilateral, digamos. No, me está cambiando integralmente, me está cambiando la forma de comunicarme, tengo que aparecer con nuevos gestos, nuevos modos, casi hasta nuevas maneras para tratar de hacerme entender más claramente, para mantener la atención con ustedes a su vez, cómo no aburrirse y mantener la atención con algo que es una camarita ahí que no dice mucho, etcétera, etcétera. Todo esto modifica relaciones sociales. Y es lo que pasa en los trabajos, ¿no es cierto? No es lo mismo, obviamente, el trabajo desde Internet que el trabajo como lo veníamos haciendo antes. Y cómo tocan industrias culturales, y las industrias culturales toman también con una profunda transformación y modificaciones. Se modifica la industria de la música, se modifica la industria editorial, se modifica la industria cinematográfica, se modifican los medios, la industria de los medios, la televisión, la radio, los diarios, aparecen por supuesto los medios digitales. Y todo esto no es solamente aparición de nuevos formatos, sino de transformaciones de la forma de organización productiva para dar a luz esos formatos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver el trabajo de una redacción digital con el trabajo de una redacción en un diario tradicional de forma física. No tiene nada que ver. En la dinámica, en los tiempos, en la superposición de tareas, ¿no es cierto? Es decir, aparecen responsabilidades y espacios de formación nuevos a los cuales tenemos que dar respuesta. Hoy, por ejemplo, un comunicador solamente escribiendo bien no resuelve, necesita además un manejo de las técnicas audiovisuales para poder comunicar integralmente y aprovechar esta herramienta que tiene para hacerlo, lo que no había antes. Entonces, en términos de industria cultural, también ocurre esto. Ocurre que hay una transformación, que hay un estado de crisis, como decíamos antes. Y que la crisis tiene que ver con un modelo de negocio. Lo que entra en crisis es un modelo de negocios. Cómo seguir valorizando, cómo seguir monetizando, como dicen ahora, cada uno de los emprendimientos culturales. Como cambian las herramientas de producción, aparecen modificaciones en las formas de monetizar, en las formas de valorizar ese emprendimiento cultural. Y esto, por mucho que aparezca, mucha cáscara que aparezca de la potencialidad de las industrias culturales, en realidad está en discusión, en realidad está en crisis, y lo saben, la televisión está en crisis, las productoras de televisión están en crisis, ¿no es cierto? Podemos detenernos en algunas áreas puntuales, por ejemplo, ediciones de libros, ¿no es cierto? Bueno, el libro sigue siendo, y me alegro yo también particularmente
realmente que sigue siendo un vehículo de lectura predilecto, digamos, ¿no? Si uno lee con un libro, me parece, tiene otro gusto. Me parece incluso se puede leer, entender mejor que desde lo digital puramente, pero bueno, tengan en cuenta que yo tengo una barrera también generacional. Yo me crié con un libro bajo el brazo y de pronto me encuentro con esto, con lo digital. Tal vez no sea el caso de ustedes. En cualquier caso, lo que hay es una modificación que se va dando más o menos paulatinamente de esa industria, de la industria editorial. ¿Hay algún escritor entre ustedes? ¿Poeta? ¿No? Bueno, nos lo perdimos entonces. La idea, para ver cómo trabajan prácticamente, es decir, un escritor, un poeta que quiere publicar, ¿con qué se encuentra? Y se encuentra que tiene que tener una editorial que le imprima su libro, ¿no es cierto? Y la editorial que pone, un tipo ahí que hace la especie de corrección general de la edición, y después intervienen los que trabajan en la parte informática de la edición del libro, después intervienen los imprenteros, y después interviene el sello editorial, que a veces coincide con la imprenta y a veces no, y empieza todo el mercado de distribución del libro, y es el que nos garantiza una distribución del libro, y se aprovechan después los espacios que hay, espacios culturales, ferias del libro, etcétera, etcétera, para difundirnos o no. En fin, todo un mecanismo que si nosotros lo vemos del área digital queda totalmente eliminado. No estoy hablando de si es positivo o negativo, estoy tratando de describirlo más objetivamente, un proceso que se está dando y que se verifica en la industria editorial. Hoy un autor puede escribir su libro, ¿no es cierto? Si vuelve a poner, estas herramientas vuelven a poner en el centro lo que estaba diluido, porque últimamente aparece el escritor que hace diluido, aparece en la industria editorial como el gran hacedor, por ejemplo, de un libro. No siempre hay firmas que son perennes, hay firmas que son demasiado importantes en sí mismas, no todos son Borges, ¿está claro? Pero digamos, es decir, hoy estas herramientas vuelven a poner en el centro de la escena, en el centro del escenario, al propio autor, ¿cierto? Al propio autor. Ustedes habrán escuchado la palabra incluso prosumidores. Bueno, esto es lo que está pasando. Hoy ya todo el mundo es un prosumidor en potencia, es un consumidor y es un productor al mismo tiempo. Bueno, esto le pasa a los editores, a los escritores, poetas, periodistas incluso. O sea, tienen la herramienta para difundir, tienen en sus manos el control de la herramienta para difundir sus contenidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que había perdido en la etapa anterior, en la etapa industrial? ¿No es cierto? Porque intervenía un soporte un soporte de mediación que le excedía, soporte físico de mediación que le excedía a sus propios objetivos. ¿No es cierto? No podía saltar esas etapas, no podía saltar la etapa de la imprenta, no podía saltar la etapa de las editoriales para poder publicar, a menos que quisiera publicar y distribuir entre amigos, que es lo que hacemos mucho. Realmente unas cuantas ediciones para que los amigos y los familiares conozcan lo que estamos escribiendo y punto. Ahora, si estamos hablando de comercialización, de distribución ya a gran escala, más masiva o medianamente masiva, teníamos necesariamente que caer en esos soportes tradicionales. Imposible no hacerlo. Bueno, hoy esta tecnología pone en el centro de la escena al protagonista principal, que es el creador, ¿no es cierto? En este caso, estábamos tomando la figura de un escritor. Un escritor que termina su libro, ve la manera de darle un diseño con cualquiera de las plataformas digitales abiertas, incluso de código abierto que están en la red, y si no pago, que tampoco es un gran capital el que hay que volcar para eso, y con ese diseño puede salir a promocionar su edición, su libro. No necesita potencialmente. En la práctica, coincido con ustedes, bueno, no es tan sencillo, no es tan fácil, pero potencialmente tiene las formas de comunicarse con un público eventual, ¿no es cierto?, por su propia cuenta. Y un público eventual, y es el otro punto, que no está en el marco local donde tenía antes la industria física, la industria editorial tradicional, sino que tiene un mercado que es global. De pronto su obra está dispuesta y puede ser vista desde cualquier parte del mundo. De hecho, ha pasado productores locales han puesto sus obras en internet y le han contactado de países insospechados, ¿no es cierto?, interesados en la obra de un autor. En este caso, yo conozco, por ejemplo, Correntino. Es decir,
Bueno, potencialmente está toda esa posibilidad. ¿Y qué es lo que hay? ¿Hay intermediación? No, hay autor y lector directamente, lector-autor, autor y lector, y además con toda la posibilidad de intercambio que tiene, porque el lector puede intercambiar con el autor, etcétera, etcétera. Todo lo aleatorio que viene de modificación. Pero ¿quién sigue estando en el centro de la escena? El propio escritor. Bueno, más allá de esta perorata, lo que hay es una transformación objetiva, ¿no es cierto?, de la industria editorial. ¿Listo? Ni que hablar.